siempre difundir, ¿no? Bueno, y está nuestra querida amiga invitada hoy, Claudia Gervinio. Ya ha venido al programa, en este caso ha venido como profesora en su momento, es verdad, del CENS 460 en contexto de encierro. Hoy es la directora del CENS, así que un merecido ascenso y un laburo de muchos años que vos tenés en la unidad penal 46, ¿no? Es 46, 47 y 48. Son tres unidades penales en el mismo complejo. Y el CENS abarca las tres. Y el CENS tiene sede en las tres unidades. Bueno, Clau, gracias por venir. Como siempre, queríamos charlar un poco sobre esa experiencia porque nos parece muy importante. Además, es algo que se debate muy poco en los medios, incluso hasta en algunos medios alternativos, sí, pero hay toda una complejidad que requiere. Es un tema recontra además, oculto. La educación en contexto de encierro. Así que nos parecía muy importante rescatar esa experiencia que ya tiene algunos años. Vos primero como docente y ahora como directora, bueno, los desafíos, sobre todo en este contexto de avance del punitivismo y demás, cómo es esa experiencia cotidiana del laburo. Además, ahí, ¿no? Este año nos encontramos a principio de año con Claudia haciendo compras y quedó pendiente un proyecto que al final no lo concretamos. Gente que puede hacer compras todavía, esa es una noticia. Verdura, compramos verdura. Ligar las dos experiencias, la de la radio, nuestro programa, con la experiencia educativa que están llevando a cabo ahí en la unidad penitenciaria. La verdad que no sabíamos cómo, pero no lo hicimos porque, bueno, pasó. Porque el año nos pasó por encima. Lo hicimos ahora. Empezamos con esto. Como parte de... es interesante, digamos, bueno, contar un poco cómo es el laburo cotidiano de construir un espacio educativo en un contexto de encierro, ¿no? ¿Qué desafíos, qué problemas, qué perspectiva, digamos, en general, ¿no? Después... Claudia también nos compartió voces de estudiantes, de docentes, así que vamos a ir escuchando y desmenuzando un poquito, pero en ese sentido, ¿cómo es tu experiencia de laburo cotidiano, digamos, ahí? Bueno, nosotros el próximo año, en abril del 26, estamos cumpliendo 15 años en contexto. La experiencia es agotadora y hermosa a la vez. Agotadora porque, como vos bien decís, es un espacio oculto en cierta manera. No se habla de educación en contexto de encierro, a veces ni siquiera se la considera como válida. Perdón. Parece ser que es un tema menor, que no tiene importancia, y sin embargo nosotros creemos que es estructural, que si a las personas que hoy se encuentran detenidas por la causa que fuere, no se les da realmente no digo una salida, pero sí una alternativa. Claro. Que vean que otro mundo es posible, que otras experiencias son posibles y que ellos tienen la voluntad y tienen la posibilidad de tener otras experiencias, en principio con ellos mismos. En principio el permitirse aprender, el permitirse sentarse como nosotros en este momento en una mesa de diálogo y aprender en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hacer propio los métodos de charla, de discusión, de debate, claro, en forma pacífica. Métodos que nunca se les habían presentado a la mayoría de nuestros estudiantes, claro, donde el mandato es las cosas se arreglan por la fuerza, claro, y donde el mandato dentro de los pabellones sigue siendo ese. Cuando se habla de experiencias tratamentales,
se habla de hechos aislados. Nosotros proponemos 3 años de educación de adultos de lunes a viernes, 4 horas, donde el contacto permanente con los docentes, que obviamente venimos del exterior, tenemos otras experiencias, tenemos otras posibilidades. Ese contacto también lo llevan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes al afuera. Y ese ir hacia el afuera, extramuros, como decimos ahí, permite que empiecen a conectar de nuevo con otras realidades y con otras vidas, preparándose para el momento en que recuperen su libertad. Hay un escrito que nos mandaste, ¿no? Sí. Como para nosotros ubicarnos, porque para nosotros es un tema desconocido, como docentes, decimos además. Sí. Hay 2 conceptos que me gustaría que amplíes en relación a esta experiencia. Uno es lo que estás, creo, comentando ahora, el síndrome de prisionización, que es un elemento de los alumnos, y el elemento de los que están de este lado, que es la cuestión del tercer actor, que no son ustedes, los docentes, sino que es el sector que tiene que ver con lo que Foucault decía, ¿no? Vigilar y castigar, que también tiene que ver con ese contexto de encierro. ¿Cómo se hace? Digamos, yo veo 2 factores ahí muy difíciles para llevar a cabo lo que vos decías recién, ¿no? Bueno, sí, es difícil, como es difícil educar. Sí, somos docentes todos. Es difícil. Pero justamente esta es la tarea, no se nos encomienda una tarea fácil. La educación nunca lo es. Voy a empezar por lo último que planteaste. Nosotros interactuamos dentro del complejo penitenciario. Cuando digo nosotros, digo la institución escuela, ¿no? Con otra institución que es el Servicio Penitenciario Bonaerense. El servicio penitenciario tiene su lógica, Claro. que es claramente la lógica de Foucault, vigilar y castigar. Es más, la experiencia para el docente es muy interesante. La unidad 48 es un panóptico, literal. Arquitectónicamente es un panóptico. Claro. La torre de control está en el centro y luego alrededor los distintos pabellones. Entonces es cuando uno entra por primera vez a la 48, siendo docente, habiendo hecho todas las trayectorias, y lo ve, es sumamente impresionante. En este panóptico, el planteo es, yo me paro en mi lugar y yo me recuerdo permanentemente a qué voy. Yo voy a garantizar el derecho a la educación de mis estudiantes. Todo lo demás no tiene que ver con mi labor en ese momento, en ese lugar. Por supuesto que interactuamos con el servicio permanentemente. Ellos garantizan asegurativamente la posibilidad de que nosotros ingresemos al penal y podamos dar clase. Pero para que más o menos se vayan situando espacialmente, cuando nosotros ingresamos a la escuela, que en este caso es una especie de Zoom grande, donde ahí adentro están divididas las aulas, en un sector a una oficina, primero en un sector de entrada y después hay una oficina donde permanece el servicio penitenciario, que está abocado a las tareas de escuela. Las tareas de escuela administrativas para el servicio penitenciario. Aclaro que no tienen ningún tipo de injerencia
ni en la parte administrativa, ni en la parte pedagógica. Es una escuela, digamos. Es una escuela donde vos tenés una oficina donde hay gente haciendo tareas administrativas que no es de la escuela. ¿Y tienen recreos? Sí, por supuesto. ¿Y en recreo la disciplina la cuidan como una escuela? Como una escuela, como cualquier otra escuela. Ajá. Nosotros le decimos como en cualquier otra escuela de adultos. Es un Si momento de vas a libertad, fumar, te ¿no? vas al patio, Bueno, eso- acá adentro no. Ahí, en algunos de los testimonios que nos compartió Claudia también, muchos resaltan eso, ¿no? Muchos estudiantes, eso que lo transitan, lo ven como un espacio de libertad dentro de la. ¿Te parece que escuchemos un poquito? Así propia vamos. cárcel, sí. Antes de ir porque tenemos, hay un compilado de varias voces de estudiantes. Sí. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy la escuela? La escuela hoy tiene 440 estudiantes. Recuerdo, son 3 sedes. Sí, sí, Funcionamos en el turno tarde. Es un número. Es un número alto. Yo trabajé en un CEN de adulto, empecé mi carrera de docente ahí y siempre había una diversidad de edades, ¿no? ¿Qué prima ahí? Depende de las unidades, porque cada una tiene su característica, pero tenemos población desde 18 hasta 60 y largos. La media está entre los 30 y 40. Cada pibes o pibas que en general no tuvieron o tuvieron poca o nula escolarización, además, ¿no? En muchos casos. Exacto. La mayoría viene con una educación negada, como en general los adultos cuando retoman la escuela. En este caso se complica por el tema de la detención. Muchas veces los periodos de detención van rotando en distintas unidades. Eso hace que la continuidad educativa sea muy complicada, es discontinua en general, porque si hace 6 meses en un lado, 3 meses en el otro, después nunca podés tener un ciclo, no podés acreditar un ciclo completo. Te doy un dato que leí buscando datos en el perfil, salió hace poco un artículo. Digo los números. Ahí dice, no sé si será así, pero estimo que sí, que el 91% de la población carcelaria no completó la escuela. Es decir, en general, algunos ni siquiera habrán ido, pero digamos, es enorme. Es enorme. Es enorme, y ahí se nota también la importancia de hablar de derecho a la educación, ¿no? Está muy ligado al problema de la cuestión delincuencial. Creo que antes de ir a las voces, hay un debate que me parece que como sociedad no se quiere enfrentar o no se quiere dar, que es qué se quiere hacer con la población privada de libertad. Es decir, ¿para qué son las cárceles? ¿Queremos que esos pibes o pibas no vuelvan a reincidir? ¿Qué herramientas les vamos a dar para que no vuelvan a reincidir? O sea, es todo parte de un debate mucho más complejo que entiendo que ahora en este contexto del punitivismo y demás es, que se pudran en la cárcel, pero es un debate que viene pendiente de hace muchos años. Yo creo que es una gran deuda de la democracia eso, qué cárceles tenemos y qué queremos como sociedad. Ese es el planteo. Si la cárcel es punitivista o tiene que ser tratamental. Desde mi punto de vista tiene que ser tratamental, porque si yo lo saco en el abstracto, ¿no? Y pienso en solo punitivismo o en la frase que escuchamos muchas veces, esto de que se pudran en la cárcel, entonces hasta te diría que una opción más lógica y económica sería implementar la pena de muerte. Si nosotros vamos a plantear que una persona esté 30 años, 40 años en un lugar solo desde el punto de vista del punitivismo, cuando esa persona se reintegra a la sociedad, no podemos esperar absolutamente nada. Hay pibas que tienen condenas de 5, 6, 8 años, 10 años, y pibe de 18, 19 que está preso ahí, luego sale y por eso es un debate al que todo el mundo le esquiva y que no. Lo más fácil es el modelo Bukele, ¿no? Y porque es más. Lo más fácil es meterlo abajo de la alfombra y no ver.